Muy buenos días tengan todos ustedes, nos encontramos una vez más de regreso ya en esta preciosa radio emisora con esta preciosa gente que siempre están detrás de los micrófonos ayudándonos a armar estos programas. También a ellos les decimos buenos días a toda la audiencia del Metroplex, pero qué privilegio nos concede el Eterno Jorge de en esta mañana echarle lumbre al altar, ¿no? Porque ahorita la gente van a dejar a sus niños, van a trabajar, otros salen de sus trabajos. Me han hablado gente que nos han dicho, cuando salgo de mi trabajo, dice, lo voy escuchando hasta mi casa. Entonces, qué hermoso es estar aquí a las 7 de la mañana, iniciando, echándole esta lumbre al altar, Jorge. Siempre es un privilegio para nuestro programa, hablemos de lo que no se habla, traer algo nuevo y sobre todas las cosas traer testimonios. Porque yo estoy convencido, crecí dentro de las congregaciones en aquel tiempo, hace 33 años, ya llovió, ¿verdad? Donde todavía nos permitían pasar al micrófono y a veces nos decían, de su testimonio, ¿no? Y a veces uno se llenaba de los testimonios de una manera sobrenatural, ¿no? Venía el Rúa sobre de ti, te podía motivar a creer que estabas en una necesidad o simplemente lo almacenabas en tu corazón, ¿no? Jorge, hemos estado pues conviviendo más tú y yo creo que dentro de esa convivencia tú nos has dado tu testimonio. A mí me has impactado y yo quisiera que tú nos hablaras un poco en este día. Estamos a jueves, estamos a punto de terminar nuestra semana. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre tus experiencias en los milagros de cómo Dios se ha movido con tus hijos. Sé que es una parte difícil en tu vida, pero que ahora gracias al Eterno lo has superado. Pero recuerda algo, Jorge, estamos impactando vidas. Estamos impactando gente que seguramente ahorita que acabemos este programa nos van a llamar. Y vamos a orar por ellos. Y yo quiero que te enfoques en nuestra audiencia. Si tienes que tomar el micrófono desde ahorita hasta que terminemos nuestro programa, adelante, Jorge. Cuéntanos acerca de tu experiencia en las enfermedades de tus hijos. Gracias, muchas gracias, Pastor Roberto, una vez más por la invitación. Estamos muy contentos y bueno, quiero darles un versículo para poder hablar de esto. Quiero que lo tengan muy, muy presente a lo largo de estos minutitos. Lo vamos a estar regresando a este versículo. Y está en Génesis. Y en Génesis capítulo 1, Dios dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Tengamos esto en presente, desordenada y vacía. Bueno, tengo tres hijos biológicos y siempre digo tres hijos biológicos porque como pastores pues siempre tenemos también otros hijos espirituales, pero particularmente también tenemos una joven que vive con nosotros. Ella es originaria de la Sierra de Chiapas y pues ya tiene un rato viviendo con nosotros, está como viviendo su seminario con nosotros y le mandamos saludos a toda la familia. Amén. Entonces, bueno, hemos pasado varios. Yo creo que el hecho de tener tres hijos biológicos ya es un milagro porque viví una vida muy desordenada. Sin embargo, gracias al Eterno, pues tuve esta revelación o esta oportunidad. Varias oportunidades, pero esta última donde el Señor se me reveló y entonces empezamos a caminar con el Señor. Pero a veces tenemos la idea equivocada que una vez que te entregas por completo, vas a tener una vida sin problemas. Y no es así, ¿no? Si Yeshua padeció, si Jesús de Nazaret padeció, Él dice que nosotros también tendríamos que padecer. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo. Es decir, nos dice, amén, la guerra está ganada, pero tienes que pelear batallas. Y algunas batallas puede ser que las perdamos, queremos perderlas menos, y algunas otras batallas para gloria y honra del Padre las vamos a ganar. Y bueno, es difícil cuando las batallas son con los hijos y son con el tema de la salud. Particularmente cuando mi hijo más grande, Esteban, cumplió los 2 años, teníamos un familiar que comenzó a notar, ella siendo médico, doctora, nos empezó a dar algunas observaciones, nos decía, creo que tu hijo
está batallando en desarrollar su comunicación. Ya debería empezar a decir ciertas palabras y no lo veo decirlo, deberían checarlo. Siendo un padre primerizo, honestamente no le hice mucho caso. Dejamos pasar todavía algunas semanas. Nos estábamos preparando para que naciera mi hija, Samantha. Y cuando Samantha nace, nos entregan a Samantha en el hospital, pues muy linda, así en su pijamita, bien bonita. Pero todo el tiempo Samantha estaba llore y llore y llore y llore. Y constantemente tenía problemas de reflujo. Y ya era la segunda hija, pero fue un tiempo muy difícil. Entonces comenzamos a hacerle estudios a Samantha y resulta que Samantha tenía un reflujo severo, al grado de que a los 2 meses de nacimiento le tuvieron que hacer un estudio y nos dijeron, mira, si este estudio nos dice que tu hija tiene un problema anatómico, pues la vamos a tener que operar. Y recibir esa noticia para una bebé de 2 meses, pues es durísimo. Y al mismo tiempo, en ese inter, a Esteban lo estaban diagnosticando. Le hicimos caso, evaluamos a Esteban por medio de un paidopsiquiatra y nos confirmaron que Esteban tenía un diagnóstico de autismo severo, grave. O sea, un grado entre severo y grave. Esteban no se comunicaba, Esteban no decía palabras, Esteban rechazaba el contacto físico, Esteban no te miraba a los ojos, Esteban era intolerante a ciertas texturas. Y para nosotros en ese momento el mundo se nos viene encima, ¿no? Porque creíamos que estábamos listos para empezar a servir al Señor de tiempo completo, ministerialmente hablando. De hecho, habíamos hecho esa oración juntos en ese momento en el que nos sentíamos que estábamos listos para hacerlo. Y se viene toda esta ola de situaciones y entonces empieza también como la negación y empiezo a pelear con el padre, preguntándole por qué estaban pasando estas cosas. Y como el padre siempre tiene pensamientos más altos que los nuestros, me acuerdo que el Señor nos empezó a llevar a terapias de psicólogos para atender las necesidades de Esteban. Pero había una terapia muy específica para los padres. Al principio yo me resistía a estar en esa terapia porque decía, bueno, creo que el que necesita terapia es mi hijo, nosotros como padres, ¿por qué? Pero así medio incómodo, medio indispuesto fui, pero ese día que fui, entendí lo que el padre quería. Escuchando testimonios de muchas otras personas, y en este momento sé que me estoy dirigiendo a un auditorio bastante amplio, donde hay gente que está teniendo algún familiar muy cercano con este diagnóstico de autismo y fue muy doloroso para mí, pastor, conocer que habían hijos que habían sido abandonados por su papá, por su mamá, o sea, por ambos, y que tenían que ser cuidados por un abuelito, una abuelita, un tío, una tía, porque aún los papás ya habían llegado a un momento de frustración tal que ya no sabían cómo atenderlo. Entonces en ese momento entendí que si nosotros no estuviéramos pasando por ese proceso, no nos habríamos dado cuenta de gente que estaba pasando por una necesidad muy, muy fuerte. Y nosotros la estábamos pasando, y lo digo con mucho respeto, teníamos dónde ir a vaciar nuestro corazón en la presencia del Eterno, vaciar nuestro corazón, buscar al Señor y renovar nuestras fuerzas. No fue nada fácil, fue muy, muy, muy difícil en su momento, y también la parte de actitud y de temperamento donde el Padre confronta tu actitud y temperamento, pero ahí entendí entonces que el Señor nos había llevado a eso para comprender un área de necesidad. En ese mismo tiempo mi mamá le dan su tercer diagnóstico de cáncer, una metástasis en la espalda, en el cuello y en la cabeza, y en ese proceso de búsqueda del Señor, el Señor nos llevó a las Escrituras para entender por primera vez el tema de la alimentación. La alimentación es algo que al Padre le interesa. Desde Génesis 1 y 2, el Padre dice qué era lo que el hombre debía comer. Y siempre Dios ha procurado cuidar a su creación de lo que se alimenta. Es decir, no todo lo que comemos es alimento. Y en ese momento, a través de esa necesidad, fuimos orillados porque los 3 diagnósticos tenían algo en común: la alimentación. Y empezamos a corregir la alimentación. Los doctores nos decían, dejen de comer esto, empiecen a comer esto otro. Y al estudiar la Biblia me encontraba con esa dieta, esa misma dieta que doctores que no eran creyentes me decían que hiciéramos. Y entonces yo encontré la confirmación que necesitaba en la Escritura. Comenzamos a hacer esos cambios y en 8 meses, pastor, en 8 meses
Mi hijo no tenía nada, Samantha no tenía nada y mi mamá no tenía nada. Dije hace un principio, Génesis 1, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, Dios dice, hágase la luz y sucede un milagro, porque inmediatamente conforme Dios dijo, hágase la luz se hizo. Hubo una explosión y la luz se hizo. De hecho, hay comentarios y lo creo, que la luz se sigue haciendo, la luz sigue, el universo sigue creciendo y se sigue expandiendo, porque Dios dijo en un presente continuo, hágase la luz y la luz se sigue haciendo. Pero hay otra cosa que dice, entonces la escritura dice, la tierra estaba desordenada. Sería un desorden que el sol salga durante la noche. Sería un desorden. Sería un desorden que la luna sería la que rigiera durante el día, porque traería maremotos, traería problemas terroríficos en todos lados. Entonces hay un orden en todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que el Padre puede inmediatamente restaurar, inmediatamente curar, inmediatamente resolver. La respuesta es sí. Y estamos de acuerdo con los milagros y nos gozamos en los milagros. Pero el resto del tiempo lo que Dios quiere es ordenar, poner las cosas en orden, poner las cosas en su lugar. Por eso la tierra está desordenada y vacía y Él crea cosas y las pone en orden. Y nuestra vida debe ser un reflejo de eso. Hay ocasiones en las que inmediatamente Dios nos puede sanar o resolver una situación, pero el resto del tiempo Él quiere que nos pongamos en orden de acuerdo a su instrucción, y cuando nos ponemos en orden, resulta que vivimos en salud, vivimos en sanidad, vivimos en libertad, vivimos en gozo, vivimos en prosperidad, vivimos siendo cabeza y vivimos no siendo cola. Prestamos y no pedimos prestado, ¿no? Somos un ejemplo y las personas nos preguntan, oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué haces tú distinto, diferente? Porque a ti no te va mal, porque a ti a pesar de las circunstancias te va bien. ¿Y qué es eso? Poner tu vida en orden. Cuando tú perdonas, vives en ese orden. Cuando tú sueltas las cargas que no te corresponden, vives en orden. Cuando tú te alimentas de lo que es alimento, vives tu vida en orden y eso te dan resultados. Te sientes con mayor vitalidad. Cierro con esto. Dios le dice a Moisés, el último día de su vida, teniendo 120 años, sube a la cumbre de la montaña. Y hay veces que nosotros, hay jóvenes de 20, 30 años o más chiquitos que no pueden subir ni un piso las escaleras y tienen que esperar el elevador. Pero a Moisés, 120 años, Dios le dice el último día de su vida, sube a la cumbre de la montaña, ¿no? El monte Gisga. Y entonces dice, y Moisés no le faltaba la vitalidad y veía perfectamente. O sea, todavía nos aclara la condición física en la que estaba Moisés el último día de su vida. ¿Por qué? Porque fue un hombre que pasó por ese proceso desde la zarza. Fue un hombre que entró en ese orden, que se permitió entrar en orden por el Eterno, y ahí vemos los resultados. Y eso fue lo que pasó con mis hijos. Yo quiero animar a la gente en este momento a que tome esta palabra. Sí podemos orar para que Dios haga milagros, sí, hagámoslo, pidámoslo, pero si el Eterno decide hacernos pasar por un proceso, pongamos nuestra vida en orden, porque el diablo vino a robar, matar y destruir, pero Yeshua vino para darnos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. ¿En qué? Ordenando nuestra vida. Sí, ahorita que estabas hablando, se me vino a la mente ese dicho de donde dice, nosotros somos lo que comemos. Sí, sí lo has escuchado, lo tenemos mucho en México. Y si agarro ese proverbio que es de sabiduría común en el mundo y lo junto juntamente con el libro de Daniel, donde esos jóvenes se negaron a contaminarse con los alimentos de Babilonia, un pueblo pagano, y resulta que después de varios días, dice que su semblante era más fuerte, más sólido, 10 veces mejor. Su salud era mucho mejor que los que se habían contaminado. Así es. Entonces realmente sí tienes mucha razón. Yo creo que es el cuidar nuestra salud. Me da mucho gusto que ahorita ya puedo ver a tus hijos, a tu esposa, ya se acabó ese tiempo, los veo ahorita sanos, demasiado sanos, diría yo, ¿no? Caminando para todos lados, sí, corriendo, qué hermoso. Hay algo que me llamó la atención y quiero que nos enfoquemos en eso, porque dijiste algo que yo creo que las personas que han sido llamadas al ministerio, nosotros los que ya pasamos por ese proceso, tenemos que guiar, tenemos que afirmar, tenemos que consolar, tenemos que motivar. Tú dijiste, en el momento en el que mi esposa y yo decidimos entrar a tiempo completo al ministerio,
se nos viene la prueba, se nos viene la lucha, y no una, ¿no? Porque otro dicho, en México decimos, un problema nunca llega solo. Claro. Se te vinieron 1, 2 y 3. ¿Qué le pasó a la fe de Jorge? Pues la fe, a veces malamente la entendemos como un pensamiento positivista. Y a mí me gusta entender la fe como una moneda. Una moneda tiene dos caras, tiene dos lados. Sí, por un lado está la parte positivista donde tomas la promesa del Eterno, pero por otro lado está lo que Santiago o Jacob nos dice, que la fe sin obras es muerta. Es decir, hemos entendido la fe como algo que si yo me concentro demasiado y pido demasiado, entonces va a suceder, pero lo hemos entendido incompleto. Si creemos, si tenemos fe, obedecemos. La obediencia es básica para la fe. La fe más bien se manifiesta por nuestra obediencia o se demuestra por nuestra obediencia. La gracia y la salvación es la fe en Yeshua, ciertamente, pero esa fe nos lleva a una obediencia. Por eso Yeshua mismo dice que mis discípulos guardan mis mandamientos. Entonces, ¿qué le pasó a mi fe? Mi fe se completó. Mi fe, o es un poco más, tampoco diría como que 100% ya está completa, más bien se completó un poco más. Como el apóstol Pablo, no pretendo decir que ya lo he alcanzado todo, pero mi fe creció y mi obediencia se hizo más firme. Pude obedecer mejor al Señor al poner mi vida en orden, mi familia en orden. Entonces la fe crece, el testimonio crece también y tienes una experiencia más íntima, más cercana, una experiencia donde te permite saber que no solamente Dios dice que es el Todopoderoso, sino te lo demuestra a través de situaciones que para el hombre eran imposibles resolver. Los médicos nos decían, la metástasis no tiene solución, no tiene cura. Nos decían, el autismo no tiene solución. Sin embargo, en el orden y en la obediencia y en la fe, sí lo tienen. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Estaba yo poniéndome a pensar de vuelta en lo que tú hablas. Yo pienso y estaba poniendo a pensar de una conferencia que tuve hace cerca de 20 años. Era maestro de un instituto bíblico en Garland, con las Asambleas de Dios. Y estaba yo pensando que un día llegó un hermano de El Salvador y nos dio una ilustración, y en esa ilustración él nos dijo, dice, no podemos ser como los meseros. Llegan los clientes al restaurante, se sientan y le piden un consejo al mesero y le dicen, ¿cuál es su mejor platillo? Y el mesero dice, es este, aunque nunca lo haya probado. O sea, quizás el platillo sea el más popular que se ordena dentro del restaurante, quizás sea el más llamativo, pero quizás el más costoso, pero quizás él nunca lo haya probado. Pregunta, Jorge, los últimos minutos. ¿Crees indispensable para nosotros los que servimos en el ministerio pasar por estas situaciones para poder entender a nuestras congregaciones? Por supuesto que sí. Dice el Eterno que seremos puestos y pasados por diferentes pruebas. Sin embargo, de todas, Él nos dará una puerta de salida. Él siempre se mostrará como esa salida. Entonces sí es necesario, pero las que son específicamente necesarias para también el don y el llamado que el Eterno tiene para nosotros. Tampoco tenemos que ir a buscar pleitos gratis, ¿no? No se trata tampoco de eso. No buscamos el daño ni buscamos el sufrimiento. Estaríamos mal de nuestra cabeza si lo estuviéramos procurando. Pero tenemos que aceptar, como dice Santiago, que somos pasados por diferentes pruebas. Las que son necesarias para nosotros, para el llamado, para lo que el Eterno ve más adelante en nuestro recorrido que viene. Siempre una prueba nos prepara para algo más que va a acontecer. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que ya te va a arrojar circunstancias. Entonces es importante. Y antes de que se me vaya, también la idea, tampoco debemos ser los meseros, como los meseros, en el sentido de que vamos una vez al mes al Padre. ¿No? Vamos constantes. Entonces no seamos como los meseros que no prueban los alimentos y te los recomiendan, y tampoco seamos los de una vez al mes ir a la presencia del Padre. Jorge, qué bendición. Me encanta la manera en la cómo proyectas tus mensajes. Gracias por la conferencia. Gracias por recibir el reto de manejar 24 horas hasta acá, hasta Dallas, para darnos la conferencia. Vamos a recordarle a la gente de aquí de Dallas que está
iniciando Bet Shalom, una congregación aquí en Dallas, está iniciando una congregación en San Antonio. Eso es algo nuevo. No lo veíamos venir hace 3 semanas, pero el Señor siempre nos está impactando, nos sorprende. Amén. Y ahorita por eso estamos teniendo tantas visitas de la Ciudad de México. ¿Y por qué la Ciudad de México? Bueno, porque la Ciudad de México está más desarrollada, diríamos ya, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. Se han estabilizado bastante en cuanto a cómo pastorear, cómo dirigir una congregación mesiánica, que a veces son difíciles, ¿no? Vivir entre la gracia y la ley es dificilísimo. Yo he aprendido después de 30 años de pastor a balancearme, porque si no confundes a la gente. Jorge, qué bendición. Quiero que le digas algo a la gente, motívalos con esa búsqueda de milagros que tenías tú y tu esposa, tu ministerio. Mi teléfono es el 214-212-7676. Si usted tiene alguna pregunta, alguna necesidad de oración, de sanidad, algún consejo en cuanto a su alimentación, nosotros podemos referirlo a los textos bíblicos para que usted tenga una idea de lo importante que es nuestra alimentación. Jorge, cierra nuestro programa. Tenemos 1 minuto y medio. Adelante, hermano. Muchas gracias, pastor. Bueno, no tenemos que descubrir nada nuevo. La Biblia nos dice qué es alimento y qué no. No es algo dado a Moisés, es algo que claramente desde Noé lo podemos ver con los animales puros, los animales impuros. Ahí está la escritura, y lo que necesitamos es una vida balanceada. Necesitamos alimentarnos bien, necesitamos ejercitarnos bien y necesitamos descansar bien. También por eso el Padre puso un día de descanso a la semana, y ese balance nos lleva también a una perfecta salud. Nos ponemos a sus órdenes, por supuesto, tanto en Bet Shalom San Antonio como en Dallas, para hablar al respecto. Amén, gracias, Jorge. Pues mi teléfono es el 214-212-7676. Y hemos de recordar una vez más que nos llega Moshe Resnick sábado, ¿no? Y el hermano tiene un carisma. Lo entrevisté hace 2 semanas y le digo, ¿cómo es que un judío se convierte y llega a Yeshua? Es casi como un tabú para nosotros, ¿no? Uh-huh. Precioso testimonio que tuvimos de él. Nos visita una vez más. Va a estar un fin de semana aquí en San Antonio y en Dallas. Y luego parece que va a estar descansando 2 meses. Pero los invitamos. Una vez más, les decimos, estamos los sábados por la tarde. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y sobre todas las cosas, le queremos decir que gracias por escucharnos. Gracias por tenernos la paciencia. Gracias por las llamadas que nos hacen. Gracias por toda la respuesta que nos está dando Dallas, el Metroplex. Y pues algunas personas que nos escuchan a través de las redes sociales, gracias por sus mensajes. Que el Señor me los bendiga. 214-212-7676. Roberto Espinosa, y nos quedamos aquí para cualquier aclaración o oración. Gracias. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebrajecha